Bueno, ante la situación en la que estamos, siempre es importante apelar a quienes manejan el marco constitucional y legal, porque todos necesitamos luces ante la circunstancia que está viviendo el país en relación a esta primera vuelta electoral. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son esos niveles? ¿Hay forma de salir? ¿Cómo podemos antagonizar, pero dándole un camino al Perú para resolver el problema? Precisamente estamos con Natalia Imprimo, constitucionalista, y Enrique Gersi, constitucionalista, penalista, ambos dos, para comenzar a señalar exactamente por dónde comenzamos los niveles de responsabilidad ante lo ocurrido el día 12 de abril. Natalia, ¿cuáles son estos niveles de responsabilidad? Bueno, en primer lugar hay una responsabilidad, yo diría, funcional, que ya está siendo objeto pues de un expediente en la Junta Nacional de Justicia. No me cabe la menor duda que el señor Corbeto va a terminar siendo suspendido por la Junta y va a terminar siendo destituido. Y después hay un campo penal, porque hay una denuncia formulada por el procurador del Poder Judicial, pero además entiendo que hay otras denuncias de otros actores que han formulado un tema de colusión, un tema de delitos electorales, en fin. Ahí va a haber otro camino, ¿no?, a seguir. Y lo que es evidente es que en las circunstancias actuales la cabeza de la OMPE y de las principales gerencias de la institución van a tener que cambiar. Porque... Dos niveles, es decir, la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Sí. ¿No? Imaginamos, sí, Enrique. Yo añadiría, coincidiendo con Natalia, además del nivel administrativo y el nivel penal, que ha señalado muy bien, el nivel electoral, porque hay una responsabilidad propiamente electoral que está dentro del sistema electoral y corresponde a los jurados electorales especiales y, por supuesto, a la máxima autoridad, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la última palabra en esta materia. Pero son tres terrenos muy delicados en los cuales se tiene que desarrollar este conjunto de responsabilidades que no son iguales, ¿no? Son diferentes, pero todas muy graves. Ahora, algo inédito ha sido que el Jurado Nacional de Elecciones ha acusado, a través de su Procuraduría, a Piero Corbeto, a otros funcionarios y a los que resulten responsables. Sí. Pero me señalabas que aquí se ha argumentado una instrumentalización del sistema electoral para impedir el derecho a voto. Sí, mira, la denuncia que ha planteado el señor procurador del Jurado Nacional de Elecciones es una denuncia muy delicada, ¿no? La prensa la ha dado a conocer con bastante detalle. Y yo diría que lo más importante de toda la denuncia es la tesis que sostiene. Él dice, cito de memoria, pero trato de ser lo más fiel posible, él le imputa al señor Corbeto, a los otros funcionarios, haber instrumentalizado el sistema electoral, como bien dijiste, para afectar a ciertos electores en determinadas jurisdicciones. La palabra grave ahí es instrumentalizar el sistema electoral. Lo que está diciendo el señor procurador, dolo. Y ahí tendrá, el Ministerio Público tiene la valla bien alta, porque el Ministerio Público es el encargado de investigar. Por supuesto, con el aporte de las partes, de los partidos, de todos los de los testigos que intervengan en este proceso. Pero la imputación es de la máxima gravedad. Natalia, en ese sentido, es decir, ¿es la Junta Nacional de Justicia la que puede suspender o destituir a Corbeto? Sí. Por otro lado, cuando hablan de dolo, instrumentalizar, ¿se puede hablar realmente de fraude o estamos hablando de una situación distinta? Bueno, la Junta es la encargada justamente de poder suspenderlo y destituir al señor Corbeto, ¿no? Corbeto. Sí. Respecto al tema penal, claro, es la denuncia al procurador, ¿no? Sí, claro. Hay que señalar que, además, también lo ha precisado el señor Cornejo, el señor Burneo, el procurador tiene autonomía, diríamos, de actuación, ¿no es cierto? Sí, claro. Y la denuncia, coincido con lo que dice Enrique, es grave. Claro. Pero para mí los hechos no dan para eso. Para plantear... O sea, para probar algo de esa naturaleza. Sí, porque, mira, obviamente, ¿a qué tendría que ir
una conclusión como esa, Ajá. a plantear la nulidad de las elecciones. Pero lo cierto es que la Constitución es muy clara en señalar cuál es la causal de nulidad, la única que acepta. Está acotado. Muy acotada, ¿no? Igual en el caso diríamos, de la Ley Orgánica de Elecciones. Y más bien, la salida que da la ley, ¿cuál es? Es anular las mesas en las cuales hay diríamos, cuestionamiento. O sea. No es que se convoca una nueva elección, no es que, ¿no? Y hay que decir lo siguiente, el ausentismo no es una causal de anulación de elecciones. Porque, bueno, yo tuve que ir 3 veces a votar, ¿no? Fui 9:30, después volví a las 11:30 y terminé casi a las 2 de la tarde, recién se abierto la mesa. ¿Y por razones de que no se había instalado o no había llegado el material? No había el material. Okay. Estaba cerrado. Yo votaba en el estacionamiento de la Universidad de Lima y estaba cerrado el lugar, ¿no? Una cola inmensa. Dicho ese paso... Pero decide regresar a votar, digamos, que también es una... Decido 2 veces regresar a votar, porque voté la tercera. Correcto. ¿No? Y lo que sí me extrañó con satisfacción es que hay mucha gente mayor yendo a votar. ¿No? Que usualmente es algo que es un caso esporádico, ¿no? Pero había más bien mucha gente mayor yendo a votar. Ahora, el jurado tiene que fallar de acuerdo a ley, porque eso es lo que lo dispone la Constitución. Una cosa es que aprecia los hechos con criterio de conciencia, pero falla de acuerdo a ley. No es que el jurado puede sacar un conejo a la manga y decir, bueno, acá yo hago tal cosa. ¿No? Porque si no, generamos un precedente para mí muy grave, ¿no? y muy riesgoso. Y lo que yo sí creo es que hay que invocar a la mesura, ¿no? Porque yo he visto estas declaraciones, la verdad que parece que se le quiere tirar querosene a la hoguera para que esto se convierta pues, en un polvorín. Y se puede percibir por razones políticas, pero ¿qué puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones? Es más, este Jurado Nacional de Elecciones por lo menos ha mostrado que va a concluir con su trabajo y de ahí tomará las decisiones dentro del marco de la ley que correspondan, ¿no? Sí, mira, coincido plenamente. Prudencia y mesura son fundamentales, pero también severa austeridad para resolver este caso. Yo quisiera contribuir con un par de ideas. La Constitución dice efectivamente en su artículo 181 que el jurado aprecia los hechos en base a criterio de conciencia y resuelve según la ley y los principios generales del derecho. Lo dice literalmente la Constitución. ¿Eso qué significa? Si vemos todo el conjunto del sistema jurídico, podemos encontrar, y hay que citar a la Corte Interamericana cuando hay que citar a la Corte Interamericana, porque es muy divertido. Yo escucho muchas veces a una serie de colegas, ¿no es cierto, Natalia?, que citan a la Corte Interamericana cuando nada tiene que ver en el asunto, pero resulta que hay... que quieren también la cabeza a la Corte Interamericana. Pero, digamos, citemos a la Corte Interamericana bien. Sí. La Corte Interamericana tiene fallos muy importantes. Voy a citar uno en particular, junio del 2005, Yatama contra Nicaragua. ¿Qué dice en junio del 2005 en Yatama contra Nicaragua la Corte Interamericana? Establece un estándar para establecer cuándo hay elecciones auténticas. No habla de elecciones válidas. Elecciones válidas es lo que habla nuestra Constitución, la ley, como bien ha resumido Natalia, con ciertas limitaciones. ¿Y qué sería una elección auténtica? Tiene varios principios, pero hay uno atinente a este caso. Ajá. Dice que una elección auténtica es la que respeta el principio de igualdad material. ¿Eso qué significa? Que todos los ciudadanos tuvieron oportunidad de votar en el mismo momento de la misma manera. Si el jurado, y tengo que hacer un disclaimer, yo soy abogado del Jurado Nacional de Elecciones, pero en un proceso que no tiene nada que ver con esto, aquí mi opinión es personal, no soy portavoz del jurado ni nada por el estilo, es una opinión estrictamente mía. Yo creo que el jurado, que tiene una tarea bien difícil, coincido, el precedente, todo tiene que ser medido, ha señalado bien Natalia los parámetros, pero creo que el jurado tiene una serie de elementos. Apreciar los hechos con criterio de conciencia y cuando aplica la ley tiene que ser junto con los principios generales del derecho y las sentencias del Tribunal de la Corte Interamericana, particularmente el caso de Yatama contra Nicaragua, le da elementos para ir más allá. ¿Cuál sería del más texto allá? Literal, apreciar si los ciudadanos
han estado en igualdad de condiciones para votar, es decir, si hubo igualdad material. Y si nos llevamos... ¿Qué puerta abriría esa? Si nos llevamos por lo que dice el procurador en su denuncia, diera la impresión que el jurado, por lo menos como una hipótesis inicial, ya se está planteando la pregunta de si los ciudadanos han tenido la misma oportunidad de votar en todas las circunscripciones. La solución no es sencilla. No imagino cuál podría ser una decisión final del jurado. Pero sí estoy convencido de una cosa, Mónica, Natalia, no sé si coincidirás conmigo, que este jurado, por quienes lo integran, no van a salir con legalismos ni con formalismos, le van a entrar al fondo de la cuestión. Yo creo que van a entrar al fondo de la cuestión y vamos a ver cómo lo resuelven, pero yo creo que van a entrar al fondo de la cuestión, seguramente será un tema bien importante. ¿Habría en todo caso una elección complementaria o no? De acuerdo a lo que... No, yo creo que una salida de ese tipo sería peor la lavada que la camisa, ¿no? O sea, remedio peor que la enfermedad. Claro, porque, mira, porque está yendo contra un principio que es el que regula la elección. ¿Qué dice la Constitución, no? El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea. Y eso no ocurriría bajo ningún... No podría ser espontánea ya. Ya no sería espontánea, pues. Entonces, por la circunstancia en la que hemos vivido. Se alteraría, y entonces, finalmente, lo que es penoso es que, claro, esta elección va a quedar con un manchón. Pero cualquier solución que tú recurras, el manchón puede ser más grande. Pero el manchón, digamos, sí. Solo una nota. Sí. En lo que acaba de leer Natalia, dice auténtica. Auténtica, claro. Y eso es exactamente lo que le podría permitir al jurado, si opta por esa alternativa, ¿no es cierto?, interpretar la Constitución, hace un test de ponderación de derechos, ¿no? Y el derecho principal es el derecho a la participación política y al voto ciudadano, e invocando la sentencia de la Corte Interamericana, puede tomar una decisión. Ahora, pero permítame sobre el particular. Pero mire, en primer lugar, pues el Perú no es Nicaragua, ¿no? Ni el proceso de Nicaragua del año, de la época de los sandinistas, es lo que estamos viendo el día de hoy, por más incompetencia que tenga el señor Corbeto. Eso es evidente. Nuestra ley inclusive contempla que la mesa no se instale. Si es que llegada las 12 del día... Las 12 del día, claro. Así es, no se instala. Sí. Ha ocurrido en otros procesos electorales. Ha ocurrido y con porcentajes mucho mayores, como lo que tú has dicho. Es más, en el año 21 hubo más de 400 mesas que no se instalaron. Hubo el 29%, casi el 30%. Casi el 30%. Y eso no quiere decir pues que... Entonces, hoy el 23%. Así es. Y claro, eso, salíamos de una pandemia, hay que hacer también esa salida. Bueno, pero el 16 fue el 20%. Correcto, y el otro fue igual. Eso no te da para llevar una elección complementaria, porque además... ¿quién puede sostener a quién corresponden los votos los votos que eventualmente no quisieron asistir o no regresaron? ¿Y cuál es el volumen de esa elección? Entonces, yo lo que veo es que es muy difícil. Y aquí lo que nos queda... Y según usted, Natalia, ¿cuál debería ser la decisión del Jurado Nacional de Elecciones ante esta circunstancia, al término de resolver las actas observadas y en fin? El jurado ha tenido dos medidas que inclusive lo han sacado en algún sector, en alguna parte de lo que dispone la ley. En primer lugar, el jurado amplió y dispuso que aunque no estuviesen las mesas instaladas a las 12 del día, amplió a 2 de la tarde. A 2 de la tarde y amplió el horario hasta las 6. Hasta las 6 de esas mesas instaladas. Correcto. Y respecto a las no instaladas, lo hizo el día siguiente. Correcto. Entonces, dadas esas dos medidas, el jurado no puede tirarse para atrás ahora. No podría decir, no, ahora nulo. Porque no puede decir pues que no dio las facilidades para votar. Yo entiendo que va a haber gente que no ha ido a votar porque el día lunes trabajaba o se iba de viaje, y entiendo que hay gente que fue a votar. Hay gente que ha sido afectada, obviamente. Obviamente. Yo hasta he hecho un artículo por El Comercio el día miércoles, sobre el particular. O sea, yo no minimizo ese hecho, pero el jurado, ¿cómo podría el día de hoy plantear una nueva elección cuando el jurado amplió la hora de instalación, amplió el tiempo de votación y fijó un día siguiente? No sería pues no sería lógica su postura, ¿no? Solo una cordial discrepancia. Esa es la idea, que además se vea la cosa. Digamos, es irrelevante si el Perú es igual a Nicaragua. La Corte Interamericana estableció un estándar
para establecer cuándo es una elección auténtica, y ese estándar, que la Constitución peruana solo habla de elecciones auténticas, pero no las define. Para usted es un precedente. No solo un precedente, es un mandato vinculante, porque es una sentencia de la Corte Interamericana. Pero en relación a lo dicho. En relación a lo dicho, yo creo que el jurado lo puede todo en el Perú. Nuestro sistema está concebido de tal manera que en materia electoral, el jurado, dentro del marco de los principios generales del derecho, ¿no? Que es bastante, mucho más amplio que la ley, y por supuesto apreciando con criterio de conciencia. Y adelantó algo en el Congreso el presidente del Jurado Nacional de Elecciones el día viernes, que ellos iban a resolver de acuerdo con criterio de conciencia. Parece correcto. Pero él describió caos electoral, pero en el momento que le preguntan sobre la posibilidad de un fraude, él se abstiene de... El fraude, entiendo yo, el fraude no está... Porque hay una intencionalidad. Fíjate, el fraude, bien lo explicó Natalia, y ahí sí tenemos una coincidencia plena, el fraude no es casual de nulidad en el Perú. O sea, de nulidad son los votos blancos y viciados que superan una determinada cantidad de votos válidos. El ausentismo, ¿no? La causal, ¿no? El fraude es un delito. Y eso no les corresponde al jurado. Entonces ha sido prudente el presidente del jurado al decir eso, bueno, eso lo verá el Ministerio Público, que determinará si hay o no hay un delito y sancionará a los responsables. Pero yo creo que el jurado sí podría hacer una interpretación respecto de la autenticidad de las elecciones, por ejemplo, en aquellas mesas que no abrieron hasta las 12 del día. Vamos a ver. Yo creo que sí va a haber una decisión de fondo. No va a ser una nulidad, ¿eh? No creo que vayan por la nulidad, porque por las limitaciones del principio de legalidad. La nulidad se rige por el principio de legalidad. El jurado amplió la hora de apertura de la mesa y amplió el horario de votación. ¿Qué quiere decir? Que esa medida entonces fue un remedio que no llegó a ningún camino. Y si el jurado además fijó un día de votación para el día del lunes siguiente. ¿Qué quiere decir? Entonces que esa medida no tenía sentido. Yo discrepo obviamente cordialmente con Enrique, como siempre, pero yo entendería esa lógica si el jurado no habría hecho nada. O sea, el jurado... Bueno, a las 12. O sea, si no hubiera tomado una medida, podría haber invocado eso. Con todas las diríamos, los cuestionamientos que podrían haber, pero tendría una mayor diríamos, solidez para argumentar eso. Oye, no se abrieron tantas mesas, que implica tal número de votantes, y punto. Y yo pregunto una cosa, si esto no hubiera ocurrido en Lima, ¿tendríamos las mismas preocupaciones que tenemos hoy respecto a ello? Sin duda, pero lo estaría haciendo el otro grupo. Sí. Si hubiera ocurrido, por ejemplo, en Puno, y no se hubieran instalado las actas en Puno, tendríamos en este momento el Perú incendiado, literalmente. Estaríamos en una situación semejante a los días terribles que pasamos cuando subió la señora Dina, ¿no es cierto? Porque evidentemente la izquierda armaría el incendio diciendo, me han hecho fraude. Eso no tengo ninguna duda. Toma una medida que va a alterar finalmente lo que puede ser el resultado de la elección llevada adelante el día 12 y 13, también se puede dar esa posibilidad, ¿no? Porque obviamente lo cierto es que una nueva elección en aquellos lugares en los cuales se demoró el inicio de la votación o en los cuales se llevó adelante el día siguiente, puede generar una reacción por otra parte, ¿no? Ahora, por lo visto hasta el momento, lo que sí queda claro es que, claro, el cargo de jefe de OMPE no es renunciable, pero imaginar a Piero Corvetto en una eventual segunda vuelta, con una situación que está deslegitimada... Pero no es renunciable, mira, sinceramente lo siguiente, no es renunciable porque no es renunciable, pero en este caso yo creo que sí podría darse el caso de la renuncia. O sea, ¿podría él renunciar? Sí, porque la prohibición de renuncia tiende a que no se abandone diríamos, el proceso y se vaya. No es el supuesto que estamos, ¿no? Y además la pregunta es la siguiente, ¿alguien cuestionaría su renuncia?
Alguien le va a decir, no, señor, quédese usted, por favor, el artículo 10, quédese se ahí. cuestiona la presencia. Pero ¿tú crees que la salida de Corbeto va a ser fruto de una renuncia? Yo creo que la salida va a ser fruto de una suspensión. Totalmente. Claro. De la Junta Nacional de Justicia. Totalmente de acuerdo con Natalia. Lo que va a pasar acá, ya le iniciaron un proceso, tienen que respetar el debido proceso, sí, claro. Ya el TC ha establecido reglas, lo están haciendo, me parece muy bien, así tiene que ser. ¿No es cierto? Pero yo creo que estamos muy pronto. Claro. Seguramente hay un miembro de la Junta que es el instructor del caso, que seguramente dictará una medida cautelar de suspensión. Un tema. ¿Ya ha habido casos anteriores? Sí, por supuesto. Por supuesto. Esto ya ha sucedido antes. Pero hay algo más. Una de las causales sí para poder retirarlo prontamente es enfermedad. Y si mal no recuerdo, cuando él ha pedido que se reprograme su declaración ante el fiscal, ha invocado una cuestión de salud. Sí, ha invocado salud. O sea que esa puede ser también un mecanismo. Ahora, ¿el presidente del Jurado Nacional de Elecciones le puede pedir su renuncia teniendo en cuenta que no son independientes, puede? Es la Junta. No es la Junta. La que tiene facultades disciplinarias, administrativas, es la Junta. Son independientes. Esa es parte de la crítica que también algunos constitucionalistas, colegas nuestros han hecho, ¿no? Sí. En la Constitución 79, en la 33 en realidad, a partir del 79 se cambió el sistema, existía este modelo del poder electoral. Se eliminó el poder electoral y después en el 93 se crearon 3 instituciones que son independientes, ¿no? Y es importante que lo sepa la gente porque a veces se confunden. He visto algunos ciudadanos que iban a protestar al jurado de elecciones y no a la OMPE, o le pedían cosas a la OMPE que eran del jurado. En realidad, la OMPE es la que organiza el proceso electoral. RENIEC es solo un registro. Correcto. Y el tribunal es el jurado de elecciones. En la primera instancia, los jurados especiales, y una última instancia y definitiva en el jurado nacional. Pero es la OMPE la que tiene esta responsabilidad. Y un tema que creo que hay que puntualizar, porque el señor Corbeto ha querido, digamos, zafar responsabilidad diciendo, bueno, hay funcionarios de segundo nivel, sí, claro, o la empresa, pero cuidado, la Constitución le establece a él la responsabilidad. No en términos... O sea, sería un delito de función. Mira lo que dice, mira lo que dice, El jefe de la OMPE es nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Le corresponde, no, a él le corresponde, sí, claro, organizar todos los procesos, ¿no? Ver el diseño de la cédula, entregar las actas y demás material necesarios para los escrutinios, a él. Ahí está la cosa. A él. O sea, entregar si él, el material, claro, que va directamente funcional, ¿no? ¿Cómo es posible que él diga, bueno, yo a las 10 de la noche, creo, vi el día sábado que todo estaba normal, me fui a dormir? ¿Tú crees que eso es una cosa además, oye, lógica? Imposible, el pues, ¿no? Trabaja cada 5 años y cada 4 en las elecciones municipales. Y se prepara, se prepara 5 años para esto. Por esto, no es que es su único Una pregunta trabajo, que también ¿no? se ha hecho la gente es ¿por qué en este caso, en este proceso electoral, y creo que en el anterior también, la Fuerza Armada no acompañaba, ¿no?, la transferencia o el traslado del material electoral? Se argumentó que eso ocurría porque tú sabes que hubo una reforma constitucional y los militares y policías que no votaban en la elección anterior. Claro, empezaron a votar. Correcto. ¿No? Ahora, obviamente con lo ocurrido en esta elección hay muchos responsables, pero yo no quisiera dejar de señalar a unos cuantos responsables que son los anteriores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Okay. Una junta con un claro sesgo político ideológico que forzó la ratificación del señor Corbeto, que no había sido ratificado, formuló una reconsideración, demoró la reconsideración hasta que 2 miembros de la Junta se reinstalaron y entonces ganó la reconsideración. Eso no hay que dejar de decirlo, porque el señor Corbeto no debió ser ratificado. Probablemente, por lo menos, no debió ser ratificado. No debió ser ratificado. Fue altamente sospechoso todo ese proceso, efectivamente. Así es. No fue ratificado el señor Corbeto y en ese momento había suspendidos 2 miembros de la Junta. ¿No es cierto? Esperaron a que hubiera una resolución por parte de unas acciones de amparo y en ese momento pusieron a votación la reconsideración de Corbeto, calculadamente, y el señor regresó a la OMPE y ya vemos lo que ha hecho. No es precisamente un trabajo de calidad ni de acuerdo a ley. El gran problema es ese, ¿no? Claro, el candidato López Aliaga esta noche ha pedido al fiscal de la Nación intervenir el centro de cómputo de la OMPE. Esto es factible, posible, estaría, digamos, dentro de las prerrogativas del fiscal de la Nación.
Quisiera su comentario. Yo pensaría que no, al que le corresponde la supervisión, porque es curioso, el jurado en el sistema híbrido que tenemos desempeña algunas funciones también de control y de administración. Quien puede hacer eso y tiene de hecho veedores en este momento en la OMP es el Jurado Nacional de Elecciones. El Ministerio Público no podría intervenir la OMP en pleno escrutinio. Le corresponde al jurado, que es el que tiene, como te digo, no solo es tribunal, también tiene funciones de control administrativo. De hecho, dispuso, como recordaremos, el tema de las elecciones el día lunes. Y dispuso la ampliación del horario. El que lo dispuso fue el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, a pedido de la OMP en ese momento, pero dispuso el jurado. Entonces, yo pensaría que el señor Tomás Aladino Gálvez, que es un hombre sumamente serio y respetable, no estaría autorizado para hacer una cosa así. Pero ellos pueden hacer otras cosas. De hecho, están llevando una serie de allanamientos y de acciones de investigación. Es bueno que continúen en ese camino, sí, ¿no? Yo coincido plenamente con Luis Enrique, pero además yo creo que es inconveniente que los candidatos, que los candidatos en disputa estén haciéndole, porque da a entender pues como que los altos funcionarios del Estado funcionan al grito, a la amenaza o al insulto. Y eso es algo inaceptable, pues. Eso no puede ocurrir. Entonces yo lo que pediría es mesura, evaluamos los temas, veamos cuál es la real verdad de lo ocurrido, revisemos, porque fíjate, cada partido tiene un personero. O sea, en Lima yo imagino que el partido del señor López Aliaga tiene copia de todas las actas, porque debe tener un personero en cada mesa. ¿No es cierto? Entonces, es fácil constatar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, y cómo verificar si el cómputo se está haciendo correctamente o no. Otra cosa es lo que no votaron y tal, pero respecto a los votantes, él tiene que tener las copias. Entonces, yo creo que no ganamos nada, no le hacemos un bien al país elevando los niveles y llegando ya a agravios y a insultos que no son propios, diríamos, de lo que queremos los peruanos. Los peruanos queremos vivir en paz, que el tema se aclare, que se sepa la verdad y que las instituciones funcionen. Y eso no va a ocurrir sobre la base del agravio, la amenaza y generalizar denuncias, ¿no? Ahora, más allá del marco legal, no solamente me parece una reflexión absolutamente válida en términos políticos, pero lo que hemos vivido en los últimos años y lo que estamos viviendo el día de hoy, de alguna manera nos está representando en la informalidad en la que vivimos. Cuando uno, digamos, acepta un servicio, terceriza, no le ponen el material electoral, no llega el material electoral, lo que genera es mucho más incertidumbre. Entonces, hay que realmente, y esto es una reflexión, mirar exactamente qué es lo que nos está pasando en esto que creemos que es formal, pero que en realidad estamos padeciendo de la informalidad que el Perú vive. O sea, es una apreciación desde el punto de vista de una periodista, no desde el punto de vista legal, ¿no? No, mira, es una apreciación absolutamente válida. Yo siento que el Perú estuviera como paralizado en el 2016. Ajá. Como que no hubiéramos superado esa situación. Como que el trauma del 2016. El trauma del 2016, que también fue un trauma. Hay responsabilidades políticas, ¿no? Igual, Pedro Pablo Kuczynski ganó por 40 o 50 mil votos, correcto. ¿no es cierto? Ahí comienza una especie de trabazón, que se agrava con Vizcarra, con la famosa disolución fáctica, sí, ya declarada inconstitucional por el TC, hay un congreso corto, y vienen las reformas constitucionales que conocemos con referéndum, que agravan la situación, crean la Junta, confunden todo esto. Después hay una serie de reformas constitucionales. Yo sí creo en el Senado, pero me parece que ha sido un error dividir. En este momento. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Distrito Nacional Único, claro, que era la fórmula tradicional. ¿Y por qué hicieron lo otro? O sea, ¿a quién se le metió en la cabeza? Yo me imagino que debe haber sido presión de los grupos políticos regionales, porque con Distrito Electoral Único tú le das representación a los líderes nacionales de los partidos políticos. Eso es lo que ha sido el Senado. Y es lo que era. ¿no? Hombre, yo he llegado a estar en un Senado donde estaba Luis Alberto Sánchez, Javier Díaz Canseco, Javier Álvaro Landini,
Manuel Ulloa, Armando Villanueva, era un Senado, Mario Polar, oye, era un Senado, Ernesto no llegó a estar en el mío, estaba en el anterior. No tuve la suerte. Empezaba como reportera, o sea, que veía eso como una cosa... Era un Senado europeo. Inalcanzable. Pero inalcanzable. Cuando Luis Alberto Sánchez empezaba a hablar del reglamento, Raúl... Pero por eso, ahí viene la involución, mira, ¿no? fíjate, el reglamento era bien interesante. Cuando había reunión de Congreso, no era que por partido 3 minutos, no. Claro. Empezaba por seniority, el senador más antiguo. Y era Luis Alberto Sánchez. Alguien se atrevía a interrumpir a Luis Alberto Sánchez y después hablaba el diputado más antiguo, Bobby Ramírez de Villar. Pero por eso, era una delicia estar en el Congreso. La informalidad, la chatura, mira, tiene que ver con lo que, estamos representando Una mala ley electoral produce esto. Así es. Okay. Pero además pareciera que, coincido con lo que dice Enrique respecto al 2016, y pareciera que nos hemos desentendido del tema político. Como el tema económico, diríamos que va bien, claro, ¿no? El peruano se demora más en pensar qué celular va a comprar, en pensar en por quién va a votar. Sí, una cosa, pues, ¿no es cierto? Sí. Y lamentablemente esta reforma de la bicameralidad, lo que se ha buscado es sacar votos para llevar adelante la bicameralidad e incrementar el número de parlamentarios. En el año 2001, cuando se planteó la reforma integral de la Constitución, que fue un acuerdo multipartidario, de consenso, y que se volvía a la bicameralidad, cuando ya se estaba debatiendo, algunos parlamentarios de Perú Posible, entonces, hicieron cuestión de Estado y plantearon que el Senado tenía que ser también mitad elegido por departamento, mitad nacional. Y Henry Piz, que en paz descanse, cedió a eso. Y sin consultar con nadie en el Pleno dijo, bueno, hay un cambio en la propuesta tal. Bueno, ¿qué ocurrió con eso? Ahí terminó el debate parlamentario. Se acabó la reforma. Le dijimos, oye, eso no te lo aceptamos. Eso no lo aceptamos y eso no va a pasar. Entonces no se reformó la Constitución. Pero aquí en el afán de ampliar, se ha cedido, y esta reforma trae una indebida representación. Así es. Porque por ejemplo, Juntos por el Perú, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene 12%, pero no va a tener el 12% del Senado. No, va a tener más. Va a tener mucho más. Exacto. Y eso se advirtió. Y claro. mira, Mónica, porque tú me has invitado en más de una oportunidad a tu programa sobre el tema. Sí. Eso se advirtió. No les importó. Exactamente. No les importó. Y se hizo un Senado súper poderoso, pensando que un grupo... Acá lo advertimos desde el primer momento. Pensando que un grupo determinado iba a tener el control. Bueno, hoy día ocurre lo contrario. Irresponsablemente. Yendo a pregunta bien concreta. Si sale Corbeto, ¿quién entra? ¿Cómo es la cosa? El antecedente fue el caso de Tuesta Soldevilla, que entró el secretario general. El segundo funcionario más importante es el que asume. Hay una interpretación de Wilber Medina, no sé si escuchaste. No. Wilber sostiene la tesis, no deja de ser interesante, que el jurado, que cuando lo destituyan, la Junta podría... No, es que hay un artículo expreso. Es que hay un artículo expreso en la Junta. Pero tiene que ser destituido primero. Sí. No, pero el artículo no dice que puede llamar al accesitario. Okay. La Junta Nacional de Justicia señala que cuando vaca el jefe de la OMPE, tiene 45 días como máximo para nombrar a su reemplazo. O sea, podría... Pero lo nombra la misma OMPE. Lo nombra... No, la Junta. La Junta. La OMPE no puede nombrar a su jefe. Ok. La Junta Nacional. Lo que tú planteas es... Lo que tú planteas no de Wilber Medina, sino lo que tú planteas... Sí, el antecedente. El antecedente ese era una sustitución o una cuestión administrativa. Pero la ley orgánica de la Junta señala que cuando se vaca, que sería el caso de Corbeto, tiene 45 días como máximo para nombrar el reemplazo. Terminando esta, me parece una conversación importantísima, porque es necesario cuando hay un antagonismo tan grande, aterrizar información, que la gente entienda que tiene que haber mecanismos legales para salir de una situación de esta naturaleza. Reflexión final sobre, por un lado, la nulidad, como están pidiendo total, no sería posible. La nulidad
está acotada específicamente en la ley. Pero el Jurado Nacional de Elecciones tendría la última palabra y cuál es el camino que se tomaría finalmente. Y la presencia de Corvetto, yo estoy sacando como conclusión, es y sigue siendo dañina en una circunstancia como la que estamos. Su palabra, por favor. Por favor. Bueno, yo arranco encantado. La pregunta es, ¿hemos estado frente a elecciones auténticas, tal como las define la Corte Interamericana el domingo pasado? Esa es la pregunta que tiene que contestar el jurado. Personalmente creo que no, y que el jurado tiene los instrumentos establecidos en la Constitución, tanto la ley como los principios generales del derecho y la apreciación de los hechos en base al criterio de conciencia para tomar una decisión. No creo que sea una nulidad, no creo que sea una nulidad parcial tampoco, pero debería considerar la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una elección complementaria en aquellas mesas en las cuales no hubo votación hasta mediodía, no se abrieron por falta de material electoral hasta mediodía, cosa que se conoce perfectamente. Pero eso está en manos del jurado. Veremos qué hacen. Pero finalmente hay que respetar lo que digan las instituciones. Lo principal, que lo único que salvaguarda el Estado de Derecho es el respeto absoluto de las instituciones. Yo creo que el jurado tiene, en primer lugar, que resolver todas las impugnaciones que van a haber sobre el particular, y yo creo que eso va a aclarar bastante el panorama, sinceramente, ¿no? Y me preocupa que cualquier salida genere un precedente en un país en el cual siempre buscamos, diríamos, los atajos para no respetar institucionalmente lo que correspondería, ¿no? Yo soy una persona que prefiero, como Ulises, aferrarme a la institución, como... sí, aferrarme al mástil para tratar de llegar a un buen destino, a puerto, ¿no? Porque el jurado, ¿qué pasaría en esas mesas en las cuales no hubo, si la gente ya fue a votar? Que tendrían que volver a votar, votarían solamente los que no votaron, y obviamente esa votación estaría, diríamos, no sería auténtica en el sentido de que ya estarían influenciados por... La espontaneidad, de la que es la que se habla. Claro. Entonces, la salida también generaría un cuestionamiento. Okay. Y lo que tenemos pero el cuestionamiento sería del otro lado. Entonces, lo que tenemos que buscar es tranquilizar las cosas. Yo creo que invocar a la serenidad. Sinceramente, yo no estoy en política activa. Yo creo que los peruanos, me parece que, lo que voy a decir, interpreto el sentimiento de mucha gente. Estamos hartos de los agravios. Ya no, diríamos, cambiamos de canal, porque ya estamos cansados de escuchar insultos, agravios. Eso es lo que queremos. Hagamos las cosas correctamente, esperemos que la solución, diríamos, vaya por los caminos regulares y confiemos en que a partir del 28 de julio tengamos, diríamos, un gobierno que nos dé tranquilidad y estabilidad. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado. Gracias. Un placer, Natalia. Igualmente. Bueno, hasta el momento francamente, caos electoral apunta, como hemos señalado, a un responsable mayor, Piero Corvetto, jefe de la OMPE, y aquellos que también resulten responsables de afectar lo más sagrado en una democracia, el voto de un universo de la población que está por determinarse. No puede haber contemplaciones por las graves irregularidades de esta primera vuelta electoral, que sin duda han mellado en lo que se considera la legitimidad y la transparencia del proceso. El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que se tienen que tomar las medidas más radicales que correspondan con lo que estamos absolutamente de acuerdo. No podemos olvidar que el Jurado Nacional de Elecciones es la última palabra y hay que respetar lo que determine, nos guste o no. Dicho esto, es necesario hacer un llamado a cualquier dirigencia política y ciudadana para exigir con firmeza, sin insultos ni bajezas, que se identifique el tamaño del daño y se sancione. Debemos actuar con la madurez que el momento nos exige a todos. El esfuerzo de no promover más división, más encono y violencia está en manos de todos, derechas, centros, izquierdas. La tarea ciudadana es demandar transparencia, verdad y también castigo para aquellos responsables, pero siempre dentro del marco de la ley. La incompetencia funcional de OMPE, de Corvetto, ha sido evidente y la responsabilidad penal debe ser determinada por quien corresponda. Nosotros aquí en Punto Final vamos a seguir investigando con ahínco para dar a conocer la verdad
de lo que a todos nos ha afectado. Lo haremos con rigor y con altura, como siempre. Ese es nuestro compromiso.